En esta videoclase vamos a seguir considerando nuevamente la integración de la fe al curso de bioquímica, solo que estamos viendo primero temas muy amplios, muy generales, como por ejemplo el origen de las formas vivientes, como lo analizamos en la videoclase anterior. Ahora vamos a remarcar en esta videoclase casos de principios biológicos, principios químicos y principios físicos que podemos observar en las formas vivientes y que según nuestra cosmovisión creemos que Dios estableció desde el momento en que fueron creadas todas las formas vivientes. En el caso de un principio biológico fue, por ejemplo, que se multiplicaran, lo cual seguramente hace alusión a la reproducción de todos los seres vivientes. La biología de la reproducción es muy interesante a través de todas las formas que existen. Ya dijimos que hay bacterias, protozoarios, hongos, plantas, animales y el ser humano. Entonces, esas primeras formas que Dios ordenó que existieran espontáneamente al sonido de su voz, también aparecieron con principios o leyes para perpetuarse, para multiplicarse, para poblar la tierra. Bueno, actualmente lo que sabemos es que existen dos formas de reproducción entre todas las formas vivientes. Solo hay dos mecanismos, lo que se conoce como reproducción asexual y lo que se conoce como reproducción sexual. Aquí estoy escribiendo al revés, reproducción sexual y reproducción asexual. Bueno, pues para la reproducción sexual, como ya hemos visto, volví a escribir nuevamente sexual y era asexual lo que tenía que poner aquí. Como ya sabemos de nuestras materias de secundaria, de preparatoria, la reproducción sexual requiere la participación de un macho y una hembra y la producción de gametos o células sexuales. Y hay organismos que presentan reproducción sexual, hay organismos que no presentan reproducción sexual. Hay organismos que presentan extrañamente una combinación de reproducción sexual y reproducción asexual. Pues esto es todo un tema amplísimo que se estudia en los cursos de biología, en biología celular, por ejemplo, donde hay mecanismos, procesos, eventos, etapas que hemos comprendido que están relacionados o que tienen que ver con la biología de los seres vivos, con las propiedades de los seres vivos, y que pensamos que fueron establecidos desde un principio. Olvidé explicar un poquito, la reproducción asexual es cuando no participan un sexo masculino y un sexo femenino. Algunos casos de reproducción asexual son la fisión binaria que por ejemplo experimentan las bacterias. Estas duplican su contenido, todo su material intracelular, se dobla su tamaño, el número de moléculas que tienen en su interior y luego se divide en dos, de modo que las dos nuevas células que aparecen tienen el contenido de moléculas y de elementos internos que requieren para sobrevivir. Entre ellos, por ejemplo, el ADN, requieren, por ejemplo, ribosomas para producir proteínas, otras proteínas que se requieren durante la producción de proteínas, le llamamos factores de traducción, ribosomas. Recordemos que las bacterias no tienen organelos delimitados por membrana como las células eucariotas, organelos como por ejemplo el retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, mitocondria, lisosomas. Estos organelos no están presentes en las bacterias, que son células procariotas. Entonces las bacterias se reproducen asexualmente. Hay protozoarios que ya son eucariotas, ya tienen un núcleo delimitado por membrana, que también se reproducen de manera asexual. Y los organismos clásicos que presentan etapas sexuales y asexuales son los hongos y las plantas. Hay plantas que se pueden reproducir sin que se produzcan polen y óvulos femeninos, en plantas femeninas o en flores femeninas o estructuras femeninas. Este es otro tema también. Hay plantas que tienen los dos órganos sexuales en la misma planta. Hay plantas que tienen en un individuo, en un árbol, vamos a decir, está el sexo masculino, los órganos masculinos, y en otro individuo, en otro árbol, está la estructura femenina. Y con el viento o con ayuda de insectos se tienen que entrar en contacto las células sexuales de estos árboles o plantas separados. Bueno, esa es una reproducción sexual pero particular.
Y así vamos a encontrar variantes. Eso es todo un tema muy amplio. Decíamos que los hongos y las plantas presentan reproducción sexual y reproducción asexual en diferentes momentos. Entonces, eso también es interesante. Esos principios, esos fenómenos, esos procesos seguramente fueron establecidos desde la creación. Muy bien, ahora un caso de principios químicos, esto lo vamos a dejar para analizarlo en nuestro curso de bioquímica, eso es lo que vamos a analizar con detalle, pero por lo pronto puedo adelantar que, por ejemplo, los seres vivos fuimos hechos de materia. Materia, decimos en química, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, y la materia puede formar compuestos, mezclas, moléculas, compuestos iónicos. Esto es química. Entonces, fuimos hechos como materia. Algo que no es materia y que también existe es la energía. Decimos que la energía es la capacidad o potencial para generar trabajo, y lo que nos viene a la mente inmediatamente en cuanto a energía es, por ejemplo, el calor, la radiación solar, esa radiación que viene desde el Sol, viaja 150 millones de kilómetros en 8 minutos y llega a nuestro planeta. Esa radiación es captada efectiva y eficientemente por las hojas o por los organismos que tienen clorofila principalmente. Hay organismos que tienen clorofila verde, organismos que tienen clorofila roja, clorofila café, clorofila naranja. Hay distintas clorofilas, pero la que más conocemos y la que es más eficiente para utilizar la energía luminosa en energía química es la clorofila, la que le da el color, la coloración verde a las plantas y a las algas, que dijimos que no son plantas, son protozoarios unicelulares que tienen la capacidad de fotosintetizar. Dentro de la química también van a ser importantes las transformaciones que tiene la materia, y por transformaciones generalmente entendemos reacciones químicas. Esto es lo que vamos a analizar en el curso de bioquímica. Transformaciones igual a reacciones químicas. Estas propiedades, principios, leyes, fenómenos, procesos que tienen que ver con la química de los seres vivos también creemos que fue establecida durante la creación. Como se pueden dar cuenta, no es asunto nada más de aceptar que fueron creadas las formas vivientes en la creación, sino también debemos entender que las propiedades biológicas, químicas y físicas de los seres vivos fueron establecidas durante la creación. Sí tenemos el problema de que algunos organismos actualmente se nutren con cadáveres. Por ejemplo, sabemos hoy que los hongos, la mayoría de ellos son saprófitos, es decir, consumen cadáveres. Entonces, en un jardín del Edén donde no había muerte ni enfermedad, los árboles no perdían hojas, ninguna planta perdía las hojas. ¿Cuál era la función de los hongos? Pues la verdad, la respuesta está pendiente. A lo mejor la bioquímica, la forma de nutrición, la forma de alimentarse de los hongos, de prevalecer, era diferente a la que ahora conocemos. A lo mejor esto es lo que formó parte de esa maldición que cayó sobre la tierra, cuando Dios le dijo a Adán que la tierra sería maldita por su desobediencia, y entonces aparecieron muchos cambios en la naturaleza. Los árboles empezaron a perder hojas, esas hojas fueron al suelo, no podían estar las hojas allí. Si las hojas desde la creación hasta nuestros días hubieran permanecido sin descomponerse, estaríamos batallando para movernos en un suelo, en un colchón de varios metros de hojas caídas desde hace 6.000 años hasta nuestros días. Igual, animales, insectos, animales superiores, seres humanos que habrían fallecido si sus cadáveres no fueran descompuestos, pues hoy estaríamos viviendo sobre esos cadáveres, los tendríamos tal vez amontonados en algún lugar, porque no habría manera de descomponerlos. Entonces, con la entrada del pecado, el sufrimiento y la enfermedad y la muerte, aparecieron tal vez estas propiedades en organismos que degradaban cadáveres como los hongos. Hay protozoarios también que son
detritívoros o descomponedores de partículas alimenticias y cosas así. Bueno, entonces estos son fenómenos que actualmente en esta vida, con pecado, con las luchas, con las marcas de la lucha entre el bien y el mal, pues observamos y nos podríamos preguntar, ¿y eso Dios lo creó? Pues definitivamente no, eso surgió después de la desobediencia y la posterior maldición de Dios. Tenemos el caso también de las víboras, que son ponzoñosas, no todas son ponzoñosas. Bueno, se dice tradicionalmente que las víboras son las que tienen veneno, las serpientes no tienen veneno. Pero entonces estos organismos adquirieron la capacidad de producir veneno que paraliza, que mata a otros seres vivos entre este tipo de reptiles. Hay algunos roedores o tipo roedores como el ornitorrinco, que también son ponzoñosos, arañas que tienen ponzoña, que pueden causarnos una crisis de salud, por ejemplo la araña viuda negra, la araña violinista también es peligrosa. Bueno, pues eso lo entendemos que es como consecuencia de la desobediencia, es un misterio, tenemos ese desafío sí como gente que queremos analizar la ciencia y atender los desafíos que plantea la naturaleza a nuestra cosmovisión adventista y creacionista. Como ejemplos de fenómenos físicos podemos mencionar precisamente la fotosíntesis. Ya comentábamos en la parte de los principios químicos que se establecieron en la creación, que la fotosíntesis es el fenómeno mediante el cual las plantas fueron creadas con antenas moleculares en el interior, a las que llamamos clorofila, que pueden captar cierta parte de la radiación electromagnética que viene desde el Sol, particularmente las longitudes de onda azul y rojo. Y entonces la energía de esta radiación es aprovechada por las plantas para romper moléculas de agua, de donde obtienen electrones que van a ser importantes también. Esto lo vamos a ver, espero que lo alcancemos a ver en bioquímica, para generar energía para activar procesos celulares, para realizar trabajos celulares. Entonces la clorofila de las plantas recibe la radiación luz, la radiación roja y azul, perdón, y esta sirve para, esa energía es aprovechada para construir moléculas que van a nutrir a los demás seres vivos. Quiere decir entonces que desde el principio Dios creó a las plantas para que fueran ingeridas por los seres vivos. Y Dios dispuso que las plantas fueran la fuente de energía para muchos otros seres vivos. Esto es para las aves, para los seres acuáticos, para los animales terrestres y el hombre. Ya sé que estamos inquietos por los seres acuáticos. En el mar no hay plantas. ¿Cómo entonces se alimentaban? Bueno, hay pruebas de que había una especie de bosques flotantes en el mar antes del diluvio. Se han encontrado fósiles de plantas que tuvieron que haber existido en ambientes acuáticos. Es probable, es probable. Esto es totalmente especulativo, que el mar no era tan profundo y estos bosques podían existir en esos mares no tan profundos, y entonces existían esas plantas. Estas probablemente pudieron haber sido fuente de alimento para los animales acuáticos sin que existiera la depredación como hoy existe y que se manifiesta en las orcas, en los tiburones, que comen a otros peces más pequeños o a otros animales acuáticos, como por ejemplo las orcas comen a las focas. Los pingüinos comen peces pequeños también, vienen desde las zonas, desde el polo norte hacia las zonas más, bueno, se meten mar adentro para ir de pesca y se alimentan de peces más pequeños. El tiburón he visto que come atún pequeño, individuos pequeños de atún, o por supuesto otros peces más pequeños que él. Bueno, pero la fotosíntesis es un proceso que ahora conocemos con bastante detalle y que es un proceso físico, tiene que ver con una forma de energía, con radiación electromagnética proveniente del Sol,
y seguramente este proceso fue establecido durante la creación. Con esta videoclase entonces he tratado de magnificar, es decir, aumentar nuestro conocimiento sobre lo que implican los actos creadores de Dios en Génesis 1 y que tienen que ver con nuestra cosmovisión. Y aquí se inserta lo que tiene que ver con la química de los seres vivos, que es nuestro curso de bioquímica.